Ok, entonces comenzamos esta mañana con el tema, un tema muy sencillo, muy práctico, pero creo yo que va a ser muy reflexivo para muchos porque para muchos la iglesia en realidad es como una opción, ¿verdad? Ni siquiera es algo que sea parte de su vida espiritual, pero yo quiero demostrar a través de esta enseñanza que la iglesia en un recién nacido debe ser una parte vital en su vida, tan vital que les puedo decir que hay gente que si no es porque tiene una urgencia, está en el hospital o se fue de vacaciones, no va a la iglesia, o porque ya se murió. Pero hay otra gente que en realidad batalla para ir a la iglesia, no sienten el compromiso de estar ahí, porque no han entendido, ¿verdad?, que la iglesia es una institución que Dios diseñó, ¿no? No tiene nada que ver con una iglesia en particular, una religión, ¿verdad? La idea de un pastor o del hombre, sino tiene que ver con el corazón de Dios. Entonces, creo yo que en ese sentido, la iglesia a veces ha perdido el testimonio de formar parte de esa familia. Y a veces hemos dejado de dar buen testimonio. Para muchos, inclusive tienen tirria todo lo que va a la iglesia, ¿ah? Tienen tirria porque... ¿Y por qué tienen mala tirria? Porque también hay que reconocer que hay gente que ha tenido malas experiencias, ¿ah? ¿Por qué no van a la iglesia? Porque dicen que todas las iglesias son lo mismo, es igual, ¿verdad? Que hay mucho abuso de parte del pastor, pura sacadera de dinero, y bueno, pues hay mucha gente que ha tenido malas experiencias, pero aún así, déjenme decirles que aun cuando se tiene malas experiencias, eso no significa que dejemos a un lado la importancia de la iglesia, ¿no? No porque la mayoría a veces de la iglesia no ha generado un buen testimonio, eso no es excusa para dejar de congregarnos. Y yo podría decir esta mañana una premisa. Yo considero, muy particular, no sé ustedes, pero yo considero, de acuerdo a las escrituras, que no se puede ser cristiano sin estar comprometido con la iglesia. Yo considero que esas van de la mano, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía Dios cuando alguien se convertía? Dice que lo añadía a la iglesia. Es Dios el que lo añadía a la iglesia. Dios ponía en su corazón ese deseo y ese anhelo de estar en la iglesia. Era Dios el que lo hacía. Entonces nuestra relación con Cristo se tiene que reflejar con nuestra relación con la iglesia. ¿Qué pasa con aquellas personas que no vienen, que dejan de venir un mes, 2, 3 meses? Pues no hay una relación, ¿verdad? No se puede decir que tienen una relación excelente con Cristo porque no la están teniendo con la iglesia. Entonces vamos a ver que eso no lo podemos separar. Si no, es que yo estoy buscando a Dios, yo leo la Biblia, yo oro, no necesito tener a la iglesia. Pues vamos a ver que esto no es así. Entonces yo sé que también la iglesia va a interferir en muchas de nuestras actividades, en muchas. Inclusive a veces vamos a tener que sacrificar algunas cosas por estar en la iglesia. Pero yo considero que la persona que ama a Cristo, será poco sacrificio lo que se haga por estar aquí, ¿no? Yo veo mucha gente que en verdad hace todo lo posible para no faltar. Si se tiene que levantar más temprano, si tiene que hacer una actividad, si se tiene que acostar más tarde, lo hace. ¿Por qué? Porque no quiere faltar a la iglesia. Pero también sucede lo contrario, ¿verdad? Que hay gente que nomás busca cualquier excusa para no venir, para no estar en la iglesia. Entonces hay de las dos. Entonces lo que quiero establecer en esta mañana es que ¿qué es lo que debe significar la iglesia en nuestras vidas? Si no se tenía presente, bueno, ¿cuál es la relación que yo voy a tener con la iglesia?
¿Y cuál es el tipo de compromiso que yo debo tener con la iglesia? Bueno, en primer lugar, pertenecer a la iglesia es un privilegio. Porque aquí ya no estoy hablando de una denominación, sino estoy hablando en un sentido general. Pertenecer a la iglesia es un privilegio porque eso solamente se puede obtener naciendo de nuevo. Si no naces de nuevo, aunque vayas a la iglesia, en realidad no perteneces a la iglesia. Solo aquellos que han nacido de nuevo, como dice Juan 3, primera de Juan 12, aquellos que Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces con esa fuerza, esa potestad, nosotros nos hacemos miembros de la iglesia de Cristo. Dice primera de Juan 1:12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta palabra potestad, pues es lo que significa, ¿no? Que es otorgarnos ese privilegio o ese derecho que solamente lo da Dios. Entonces, Dios nos da el derecho, nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solo de Dios. Entonces, pertenecer a la familia de Dios es un acto que solamente Dios lo puede otorgar. Dios solamente lo puede hacer, ¿verdad? Por eso digo que es un privilegio. Creer en Jesús, hay mucha gente que cree en Jesús. Creer en Jesús en sí no te hace hijo de Dios. Al menos que Dios te dé la potestad. Entonces, eso significa que aunque creas en Jesús o inclusive vengas a la iglesia y seas fiel en la iglesia, eso no te hace ser miembro de la iglesia de Dios. Lo explico de esta manera. ¿Habrá quienes vengan fielmente a la iglesia? Sí. ¿Los hace hijos de Dios? No. Lo pongo al contrario. Quien es hijo de Dios, el que verdaderamente es hijo de Dios, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en ese hijo de Dios? Pues esa persona que es hijo de Dios, entonces se va a relacionar con la iglesia y va a ser fiel con la iglesia. Entonces, no partimos si va a la iglesia, no. Partimos de que si en verdad ha nacido de nuevo, lo que vamos a ver es que es una persona que se va a congregar. ¿Y por qué se va a congregar? Porque se siente obligado, porque siente que Dios lo va a castigar. No, porque siente la necesidad. Ve el privilegio y aparte ama estar en la iglesia. Bueno, a lo mejor me voy a ver mal, ¿verdad? Pero yo creo que desde que yo tengo conciencia, yo no he faltado a la iglesia porque no quise ir a la iglesia. ¿He faltado a la iglesia? Sí, he faltado varias veces. Pero nunca porque no quise ir a la iglesia. Dice, hoy no voy a ir a la iglesia. Hoy me voy a quedar en la casa. Es muy exagerado ir todos los días. Ese es ser muy religioso. Hoy me quedo a ver mi programa o un partido de fútbol. Y como va a estar muy bueno el partido, la final, México contra no sé qué, hoy me voy a quedar. A cabo eso no está mal. Pues yo nunca me he quedado en la casa simplemente porque no quise ir a la iglesia. Porque dije, bueno, esto ahorita es más importante que la iglesia y por lo tanto, pues, no quiero ser religioso, voy a ver eso. Acabo toda mi vida voy a la iglesia. Nunca lo he hecho. Al menos porque esté enfermo, porque no esté en la ciudad, pues he faltado. ¿Y por qué? ¿Porque me obligan? No, porque para mí es una necesidad. Es una necesidad. ¿Verdad? Por eso la iglesia debe de llamar la atención a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. ¿Qué pasa si alguien no está aquí? Nos debe de poner triste. Porque debería de estar aquí. Y no me refiero en exclusivo a este lugar, me estoy refiriendo a lo que es la iglesia, ¿no? Pues puede ser cualquier otra iglesia, ¿no? Pero si no está, nos debe de poner triste. ¿En dónde están aquellas personas que están cercanas a nosotros? Pues posiblemente están, no sé, se fueron a jugar. No sé dónde estén. Pero hay mucha gente que no está en la iglesia. Y tienen 1000 razones para no estar. Y siempre la van a tener siempre las excusas para no estar en la iglesia.
Entonces solo a través de esa potestad que Dios nos da, entonces nos hace que pertenezcamos a la iglesia de Dios. Ahora, ¿quién es la iglesia? La Biblia dice que es la novia de Cristo. Es la novia. ¿Tú no eres la iglesia? Pues por decirlo de esa manera, de esa metáfora, Cristo no es tu novio. No es literal, obviamente, ¿verdad? Pero si tú no eres la iglesia, Cristo no es el novio. Tú no eres la novia. ¿Y Cristo por quién viene a casarse? Con la iglesia, porque es tu novia. Si no estás en la iglesia, aunque vengas a la iglesia, porque si Dios no te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, entonces cuando venga Cristo a recoger a la novia, a su iglesia, pues muchos se van a quedar. Por no decir, como dice la Escritura, la mayoría se va a quedar. Entonces nos debe de preocupar cuando vemos que la gente no está interesada en estar en la iglesia, porque no está en su corazón, no está en su naturaleza estar en la iglesia. Entonces no tiene nada que ver con que el pastor les diga, vengan a la iglesia. El pastor, quieren que estemos ahí porque de alguna manera tenemos que estar reunidos, sentir que somos muchos, sentir que somos más. No. Eso no tiene nada que ver el número. 2, 3. Si somos 1 o 2 en la iglesia, pero si esos 2 van a las bodas del Cordero porque el novio viene por esos 2, por esa iglesia, bendecidos esas personas. Entonces por eso digo que es un privilegio ser parte de la iglesia. Es un privilegio ser parte. Debemos estar muy agradecidos con Dios, muy contentos. Entonces, amar a Cristo tiene que ver con amar a la iglesia. Dice 1 Corintios 12:27. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces dice que nosotros somos ¿qué? Somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es otra forma de ver a la iglesia, ¿no? Como un cuerpo en donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y cada uno de nosotros un miembro en particular. Por eso yo les he dicho a mucha gente, bueno, si tú crees en Cristo, ¿verdad? Y no te congregas en la iglesia, ¿cómo puedes decir que eres parte del cuerpo? Si el cuerpo, como lo está enseñando, es una unidad. La mano nunca va a estar separado del cuerpo, o la oreja no va a estar separado del cuerpo. Tenemos que estar en unidad. Para que Cristo sea cabeza de la iglesia, tenemos que ser uno con la iglesia. Entonces, si la gente no es uno con la iglesia, entonces Cristo no es cabeza de esa persona. Podemos decir, como a veces se les dice a los evangélicos, ese sí es un hermano separado. Cristo solamente es cabeza de su cuerpo, cabeza de su iglesia. Entonces Cristo no nos salvó para ser personas aisladas, sino para ser miembros que formemos el cuerpo de Cristo. Entonces esta es la idea de la iglesia, la de un cuerpo donde cada miembro cumple una función. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, en donde formamos una unidad. No 2 ni 3, sino 1. Por eso repito, no hay miembros separados. El que no va a la iglesia no forma parte del cuerpo. Y si no forma parte del cuerpo, Cristo no puede ser cabeza de la mano separada, del pie separado. Cristo es cabeza de su cuerpo.
Y Él oró para que fuésemos uno. Eso fue parte de su oración. En Juan 17:20. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, refiriéndose a sus discípulos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que seamos uno. Y cuando habla de uno, está hablando de una misma fe, ¿verdad? Está hablando de una misma doctrina, de una misma cabeza y también de una unidad. Y cuando hablo de unidad no estoy hablando de números, estoy hablando de estar juntos, unidad, estar juntos. No hay cristianos separados, ¿verdad? En donde no necesitan la iglesia. Entonces Él oró para que seamos uno entre nosotros. Uno entre nosotros. Entonces, repito, versículo 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así como Cristo y como el Hijo y el Padre son uno. Es lo que dice. Así como tú y yo somos uno, Señor, así oro para que la iglesia sean uno. Entonces, esa fue una prioridad en el corazón de Jesús. Que estuviéramos juntos, que no solamente estuviéramos juntos, sino unidos. Y que esa unidad vaya perfeccionándose cada día, ¿verdad? Juntos, unos con otros. Entonces, la unidad forma parte del crecimiento y de la madurez de la iglesia. ¿Qué pasa si no hay unidad? Pues es una iglesia que no es madura. La iglesia tiene que estar junta, tiene que estar unida en las buenas y en las malas. Tenemos que estar unidos. Pero no hay esa carga en la gente. La gente no tiene compromiso. La gente no quiere tener compromisos con nada. Pero mi compromiso, como yo les he dicho a mucha gente, mi compromiso con la iglesia no depende si tú vienes o no vienes. Si tú dejas de venir, algo está pasando, seguramente algo no está bien, tu idea de Dios no está bien, o inclusive no has nacido de nuevo. Si la gente deja de congregarse, entonces mi compromiso no depende de la gente. Es que somos muy poquitos, ya no voy a la iglesia. No, mi compromiso es porque Cristo es cabeza de su iglesia. Y yo entiendo que yo como parte del cuerpo no puedo estar separado, ¿verdad?, del cuerpo. Porque si estoy separado, Cristo no puede ser mi cabeza. Entonces, ser miembro activo de una iglesia es una señal de nuestra conversión. No es una cuestión si debes o no ser parte de la iglesia. No es algo que tengas que orar. Señor, necesito estar comprometido con la iglesia. ¿Será tu voluntad ser parte de la iglesia? Eso no, ni siquiera tenemos que orar por eso. Eso no es algo que decidamos, ¿no? Y a ver qué Dios decide, ¿no? Eso ya está establecido. También la Biblia nos enseña que la iglesia es catalogada como una familia. Por eso nos decimos hermanos. ¿Por qué nos decimos hermanos? Porque también a la iglesia está tipificada como una familia, en donde tenemos un padre, ¿verdad? Y ese padre tiene hijos, ¿verdad? Y por eso nosotros como hijos nos llamamos hermanos. Somos hermanos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios.
Yo cuando hablaba de membresía, porque he hablado mucho tiempo de la membresía, cuando yo hablaba de la membresía no estábamos hablando de un papel. Esa gente no entendió eso. No estamos hablando, membresía no es de que cuando alguien venga se le dé una credencial. Pertenece a la vid verdadera. No. Cuando hablamos de membresía estábamos hablando de que se cerciorara a cada uno de nosotros que en verdad pertenecemos a la familia de Dios. ¿Y qué hace la iglesia cuando se junta? ¿Qué hace la iglesia? Reconocer esa membresía, reconocer esos miembros, los que sí en verdad forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué la iglesia necesita reconocer quiénes son parte del cuerpo de Cristo? Porque son los que van a ¿qué? Edificar la iglesia. Son los que van a ser diáconos, ancianos, pastores. Pero si no identificamos los miembros, entonces cualquiera que venga, que tenga buena voluntad, que tenga buenas ideas, que tenga buenas filosofías, entonces puede ser parte de la iglesia. No. Porque una característica que debe de ver la iglesia es, en primer lugar, que ha nacido de nuevo. Otra dice que no sea un neófito, ¿verdad? O sea, para que entonces empiece a tener cargos importantes dentro de la iglesia. Pero lo primero que debe hacer la iglesia, dice, para que seamos miembros de la familia de Dios. Entonces, yo como cristiano, si viene una persona, ¿verdad? Y empieza a adorar a Dios, y dice, no, es cristiano. No, yo tengo que cerciorarme si en verdad ama a Dios. Si en verdad ha nacido de nuevo, si ha tenido ese encuentro con Dios en donde le ha pedido perdón por sus pecados, se ha arrepentido de sus pecados y ha nacido de nuevo. Si él ha nacido de nuevo, entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Es miembro de la familia de Dios. No porque le damos un papel, por Dios. No porque tenga una credencial, sino porque aquí dice... Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, si yo veo que Héctor viene a la iglesia, yo tengo que reconocer que de alguna manera Héctor es dedo gordo, tiene que ser oreja, tiene que ser nariz, pero algo, porque lo identifico que es miembro de la iglesia de Dios. Forma parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo distinguimos a aquellos que no vienen? Que pasan meses y de repente los vemos que hasta parece que parecen visita. ¿Serán miembros del cuerpo de Cristo? Bueno, eso no me toca a mí juzgar, ¿verdad? En el sentido de que yo no puedo declarar quién sí y quién no. Pero cada quien debe de analizar en su corazón y debe de analizar en su vida si en verdad tiene ese compromiso con el cuerpo del Señor. La palabra iglesia se usa en la Biblia de dos maneras diferentes. Primero se usa para referirse a cada cristiano que ha existido en esta tierra. Cada cristiano que ha existido en la iglesia forma parte de la iglesia. No estamos hablando de denominación, sino aquellos que han nacido de nuevo son parte del cuerpo de Cristo. Es decir, cada persona que ha nacido de nuevo puede pertenecer a muchas iglesias o a muchas denominaciones. Los hijos de Dios no están en una denominación en especial. Yo no creo eso. Puede ser que esté un miembro de la iglesia de Cristo en otro lugar, en otra iglesia, que a lo mejor inclusive tenga doctrinas diferentes, sí. ¿Y qué es lo importante de esto? Que creamos lo mismo, pues a veces eso va a ser imposible, porque hasta ahorita, desde que existe el cristianismo, no ha habido unidad en una sola creencia. A veces hay diferencias, pero lo que no podemos negociar es su nuevo nacimiento, el fruto de su nuevo nacimiento. Tú puedes decir que la salvación se pierde y puedes decir que la salvación no se pierde. Está bien, yo quiero respetar si tú no quieres creer que la salvación no se pierde. Tú dices, no, la salvación se pierde, está bien, pero lo que no podemos tolerar
es que te digas cristiano y sigas pecando. Lo que no podemos tolerar es que vengas a la iglesia y sigas de coscolino. Que no veamos que has nacido de nuevo. Entonces, mucha gente que va a la iglesia se va a llevar el chasco de su vida porque no quiere compromiso con la iglesia, porque en realidad no está comprometido con Cristo, y cuando Él venga por segunda vez, unos serán levantados y otros serán dejados. Aquellos que van a la iglesia, muchos de ellos que van a la iglesia van a ser dejados. ¿Y por qué van a ser dejados? Porque no son parte del miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, cada persona que ha nacido de nuevo forma parte de la iglesia universal. Eso es lo más importante. Ahora, si esa persona pertenece al cuerpo universal, entonces esa persona debe de pertenecer a una iglesia local, como hemos enseñado. ¿Quién va a ser responsable en una área con los niños, el aseo? El que es miembro de la iglesia universal. ¿Sí me explico? Reconocemos que ha nacido de nuevo, que Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y para eso hay características, ya hemos hablado mucho de ellos. ¿Cómo reconocer a un verdadero cristiano? Pues no vamos a hablar de eso. Y la otra forma en que se usa la palabra iglesia, se usa para referirse a un grupo local. Ahora sí, como la iglesia de Corintios, como la iglesia de Filipo, ¿verdad? Cuando Pablo escribía la carta a Filipo, se refería a un grupo de creyentes de un lugar específico y de una iglesia específica. ¿Qué te hace ser miembro del cuerpo de Cristo? ¿Pertenecer a una iglesia local? No. ¿Qué es lo que te va a salvar? ¿Estar en una iglesia local? ¿Ser miembro de una iglesia local? ¿Que te den una tarjeta de identificación como miembro? No. Lo que te hace salvo es porque perteneces a la iglesia universal. Y la iglesia universal solamente Dios te puede dar ese derecho y esa potestad. No importa en qué iglesia estés. Obviamente yo sí creo que entre peor doctrina tenga, o si no les importa la doctrina, seguramente habrá muy pocos salvos o tal vez ninguno. Entre más errónea sea la doctrina, posiblemente no veamos conversiones ahí. Entonces no hay iglesias perfectas, no hay iglesias únicas. La iglesia Vid verdadera, donde pertenecemos nosotros, no somos los depositarios de la verdad, ¿no? Somos una parte muy minúscula dentro de la iglesia universal. Pero no todos los que van a la iglesia forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué no forman parte del cuerpo de Cristo? Porque no han nacido de nuevo, nada más. Por eso vemos que la gente no ama a la iglesia, no asiste a la iglesia, no está comprometida con la iglesia. Por eso existen tantos cristianos flotantes, cambiándose de iglesia en iglesia, de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no están comprometidos con nada. Nada les parece, entonces se cambian a un lugar, se cambian a otro. Hay cristianos que en vez de estar buscando la santidad, que en vez de estar buscando la madurez en la iglesia, buscan las manifestaciones. ¿Cómo catalogan una iglesia avivada? En donde la gente se cae, ¿no? En donde caiga oro del cielo, ¿no? Polvo del cielo. Ese sí está el poder de Dios. Aunque vivan como el mismo demonio. Y a veces la gente anda de lugar en lugar buscando en dónde se mueva el poder de Dios, entre comillas. Debemos de buscar, para aquellos que están buscando una iglesia, aquellos que nos están escuchando, ¿qué es la iglesia que ustedes deben buscar? No, pues no debemos buscar aquellos que se caen, aquellas manifestaciones en donde solamente estemos enfatizando las emociones.
Hoy en día la gente busca mucho el sensacionalismo. ¿Y qué es el sensacionalismo? De las sensaciones, lo que sentimos. Medimos el poder de Dios de acuerdo a lo que sentimos. Pues puede un predicador decir tonterías, ni siquiera cosas bíblicas, y emocionarte y decir que Dios se movió, aunque no fue bíblico. No. Las emociones no dictan el poder de Dios. Lo que dictan es que si esa persona, ese predicador, lo que enseñó en verdad fue bíblico. Está respaldado por las Escrituras. Eso es lo que nos debe de emocionar. Que lo que habló ese pastor, en realidad su fundamento, su autoridad, es porque la Biblia lo está respaldando. Ese es el avivamiento que debemos de buscar. Esa es la iglesia verdadera que debemos de estar buscando. No si la gente se cae, no si la gente está temblando. Por eso hoy en día el sensacionalismo está de moda. ¿Por qué? Porque entre más sensaciones se tenga, entonces decimos que se tiene más el mover de Dios. Pregúntense a aquellos, si esa persona se cae 10 veces, 50 veces y lo hace más santo y lo hace más cercano a Dios, yo no voy a decir nada. Pero si esa persona se está cayendo y cayendo y no lo hace mejor, estamos equivocados. Porque no solamente las sensaciones, aún la enseñanza, si la enseñanza que estamos trayendo no transforma nuestras vidas, no está sirviendo de nada. Porque a final de cuentas, todo lo que vamos a hacer en la iglesia es para crecer, para madurar y para que cada día seamos más como Él. Entonces, si yo me agarro, tiemble y la manifestación de Dios y empiece a sacudirme, ¿eso me lleva a la santidad? Repito, no voy a decir nada. Pero si eso no sucede, estamos perdiendo tiempo en las emociones. Hay una regla que yo he enseñado en esta iglesia, ustedes la recordarán, y se la repito ya para estar concluyendo. Lo que debe regir nuestras emociones no es lo que sentimos. No son las manifestaciones físicas. Lo que debe de dirigir nuestras emociones es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que regula las emociones? Lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no respalda mis emociones, no tengo por qué creer. Y no tengo por qué yo depositar mi fe en esa manifestación. Si las Escrituras la respaldan, entonces yo puedo creer confiadamente y me puedo entregar a esa emoción. Pero aquí está al revés. Primero las emociones, no sé si es bíblico, si Dios lo respalda, pero se siente bonito. Y esto, entonces la gente está contenta. Y entonces echamos a un lado a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Quién regula las emociones? Las Escrituras. Y vamos a ver que la mayoría de las manifestaciones no son bíblicas. Yo más bien diría que cuando las personas se mueven de una forma alocada, a mí me da pena y hasta vergüenza de decir, esa persona en vez de manifestar el poder de Dios, manifiesta una manipulación, ¿verdad? Y siento como que están esclavizados a esas emociones. Entonces debemos de entender que la iglesia debe ser parte importante dentro de nuestras vidas y debe reflejar nuestro crecimiento y nuestro nuevo nacimiento. El que ama a Cristo, como dijo Lutero, debe de amar a la iglesia. Si amas a Cristo, debes amar a la iglesia. No debe ser un estorbo, no debe ser una opción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Padre, esta mañana te quiero dar gracias, Señor. Hemos tocado un tema muy práctico, Señor. Muy práctico, Señor. En donde debemos de analizar, Señor, nuestra asistencia, nuestro compromiso. ¿Cuál es el lugar que tiene la iglesia en nuestras vidas, Señor? Señor, la gente, yo veo que la gente está tan enfocada, Señor, en las cosas temporales, en las cosas del mundo.
No veo luchando, Señor, para estar aquí, Señor. No veo, Señor, que la gente esté preocupada, Señor, por dejar de asistir a la iglesia. Se justifica y se normaliza no estar aquí, Señor. Se ponen 1000 pretextos para no estar aquí, Señor. Y mi oración esta mañana, Señor, es que podamos ver a la iglesia, Señor, como parte de nuestra vida, Señor. No es una opción, Señor. No es algo, Señor, que el hombre inventó, sino que es algo que está en las Escrituras, Señor. Así como hemos leído, Señor, en tu palabra, Señor, en Efesios 2:19, Señor, que nos has hecho ciudadanos, Señor, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y que esta mañana, Señor, podamos valorar, Señor. Por eso nos debemos de esforzar, Señor, para seguir adelante. De que esta iglesia, Señor, tiene que seguir adelante, Señor. Y te agradezco, Padre, por esta mañana que tú nos has dado, Señor. Te exaltamos, te bendecimos, Padre. Y te damos la gloria, Señor. Que nuestras oraciones sean por la iglesia, Señor, que tanto hace falta, Señor. Que la iglesia, Señor, yo considero que está viviendo una crisis, Señor, de identidad, Señor. Una crisis en donde ha dejado ser la columna y baluarte de la verdad, Señor. En donde se ha perseguido solamente lo temporal, Señor. Aquello que es efímero. Aquello que solamente tiene que ver con las sensaciones, Señor, con las emociones. Y hemos perdido el enfoque, Señor, de lo que debe ser la iglesia. Enséñanos, Padre. Aún nosotros, Padre, nos enfocamos. Aún nosotros, Señor, dejamos de ver lo importante que es, Señor, ser parte del cuerpo de Cristo, Señor. Y como mencionábamos, Señor, ni siquiera sentimos que es un privilegio. Pero que esta mañana, Señor, pensemos, Padre, que no cualquiera puede decir verdaderamente ser parte de la iglesia de Cristo, Señor. Es un privilegio, Señor, es un honor, Señor. Es un lugar inmerecido, Señor, que tú nos lo has dado, Señor. Y que en verdad te pido que valoremos, Señor, y que apreciemos para orar por esta iglesia, Señor. Por orar por la iglesia en general, Señor. Para orar, Señor, para que la iglesia en verdad, Señor, recobre, Señor, el lugar que debe de tener en la sociedad. Y que esta iglesia, Señor, sea luz, Señor. Sea luz a las tinieblas, Señor. Sea luz en donde esté, Señor, en la ciudad en donde se encuentre, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.